Hola amigas y amigos, bienvenidos a este 11º capítulo de nuestro podcast Escépticos del Más Acá. En esta ocasión contamos con la compañía de Mario Peralta, quien nos ha venido acompañando regularmente este último tiempo, y celebramos la reincorporación de Felipe Cárcamo. ¿Cómo están, muchachos? Hola Lucho, un saludo y un saludo a los auditores. Acá, Felipe Cárcamo, también contento de poder participar nuevamente de esta instancia y saludo también a Mario, a Luis, tras la mesa de grabación y a nuestros auditores y auditoras. Bueno, quienes hayan estado siguiendo nuestros medios este último tiempo habrán visto que este día domingo 7 de junio realizamos un webinar, un seminario web titulado Ciencia, Pseudociencia y Salud. Contamos con uno de los expositores que es Felipe Cárcamo, quien le agradecería si nos pudiera contar qué tal estuvo ese evento y qué otro tipo de expositores hubo. Muy bien. Efectivamente, el domingo a las 6 de la tarde se inició nuestro webinar, nuestro seminario web titulado Ciencia, Pseudociencia y Salud, en el que iban a participar como expositores Gabriel Vallejo, ¿ya?, que es doctor en bioquímica, pero también dedicado a la investigación en filosofía de la ciencia, particularmente en filosofía de la biología y de la biología experimental en particular. También participaba Pablo Raceto, que es el director del IFIC, que es el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, donde también hacen un trabajo bien intensivo ahí en investigación en distintas áreas y también en filosofía de la ciencia. También participó Claudio Daza, miembro de nuestra asociación, máster en salud pública de la Universidad Católica, que ha venido a exponer su trabajo de tesis de magíster, que trata sobre la pseudoterapia en Chile, toda la legislación, cómo fue producida esa legislación y cómo la legislación no está muy en sintonía con la evidencia sobre la homeopatía en particular, que toma como caso de estudio. Y quien les habla también, participé con también mi trabajo de investigación de mi tesis de magíster, en mi caso magíster en historia, dedicada a historia de la ciencia, donde abordé el tema de la controversia científica en torno a la homeopatía que tuvo lugar principalmente en el siglo XIX en todo el mundo, pero yo me centré en particular cómo esa controversia también se replicó y tuvo lugar en nuestro país en el siglo XIX. En eso consistió el seminario. En lo personal quedé bastante conforme con su desarrollo. Primero tuvimos una asistencia muy nutrida. En el momento, el seminario duró 4 horas de continuo, desde la primera hasta la última exposición y luego el conversatorio final, anduvo cerca de las 4 horas. Y pese a lo extenso que fue, tuvimos bastante buena concurrencia. En el momento que hubo más personas conectadas, si no me equivoco, hubo 127 no sé si 127 o 129 asistentes, me parece un número muy bueno. Había gente de todo el mundo, había gente de Colombia, de México, y esos son los países, por lo menos que yo vi, que la gente manifestó, pero probablemente había de otros países también, porque difundimos la actividad en distintas organizaciones afines a la AECH en distintos lugares del mundo. Entonces tuvimos buena concurrencia. Y pese a lo largo que fue, llegamos al final luego de estas 4 horas con más de 50 asistentes. E incluso gente manifestaba que no tenía ningún problema en que nos extendiéramos más porque les pareció muy bueno. Entonces recibió muy buena crítica, hubo mucho interés por los temas de exposición. Yo calificaría la actividad como muy exitosa y quedé bastante entusiasmado y motivado por hacer más actividades de ese tipo. Así que yo en lo personal evalúo positivamente la actividad y bueno, el tema de más está decir que está en absoluta sintonía con los propósitos de la Asociación Escéptica y el trabajo que ahí pretendemos realizar. Bueno, y en ese mismo sentido, en cuanto se esté publicando este capítulo, muy posiblemente vamos a estar en concordancia con la publicación ya de la versión completa de ese seminario para que todos los interesados puedan verlo gratuita y libremente por nuestras redes sociales para que elija la que más prefiera. Bueno, yo fui uno de los televidentes del seminario y me pareció excelente. Me pareció muy bien preparado y una excelente calidad de los participantes, ¿eh? Y sobre todo de los participantes invitados. Eso me pareció muy bueno.
Bueno, tomándome las palabras de Mario, me acabo de dar cuenta que olvidé mencionar en qué consistieron las exposiciones de los invitados. Me referí solamente a la exposición de Claudio y la mía, que somos los miembros de la Asociación Escéptica, pero de los expositores invitados, Gabriel Vallejo, doctor en bioquímica y profesor dedicado también a investigación en filosofía de la ciencia. Él expuso sobre un tema del área de la filosofía de la ciencia que pretende determinar qué hace que una teoría científica sea una buena teoría, ¿verdad? Y ese análisis lo realizó en base a uno de los lineamientos que hay, una de las propuestas que hay para evaluar la calidad de las teorías científicas, que es en función de los valores epistémicos, ¿ya? Que puede tener esa teoría. Entonces, él expuso cuáles serían estos valores epistémicos que permiten evaluar la calidad de una teoría y ilustró bastante bien la propuesta con diferentes ejemplos, pero al final de su exposición tomó el ejemplo que venía de un ejemplo que venía de Perillas para la exposición y el seminario, porque comparó la teoría homeopática con la teoría propia de la medicina científica. Entonces, aplicó finalmente esa propuesta de análisis a casos concretos y queda con ello bastante en evidencia cuáles son los méritos comparativos de una teoría versus otra, donde por supuesto sale mucho más valiosa la medicina científica en contraste con la homeopática. En el caso del otro expositor, Pablo Raceto, director del IFIC, él expuso una propuesta de teoría que permite definir el concepto pseudociencia. Es una propuesta bastante interesante y que permitiría determinar con criterio objetivo, al menos esa es la pretensión de la propuesta, cuándo una teoría es pseudocientífica y cuándo no lo es. Entonces él expuso sobre ese tema, estuvo muy interesante, no exento de algunos posibles cuestionamientos como cualquier planteamiento, pero de todas formas es una propuesta muy interesante y generó un debate muy enriquecedor también. Así que también yo quedé muy contento con las exposiciones de nuestros invitados. Y siempre uno puede preguntarse por qué importa y por qué en particular en el tema, en la asociación escéptica y en general el movimiento escéptico, le da tanto bombo al tema de la pseudociencia, el criterio de demarcación. Y claro, porque al final de cuentas, y tal como es el título de ese seminario, que es Ciencia, Pseudociencia y Salud, ocurre que llegado el momento en que hay que definir alguna política pública, o en el que nosotros tenemos que tomar algún tipo de decisión vital, sí nos interesa ser capaces de discernir aquello que efectivamente describe el comportamiento de la realidad respecto a aquellas otras formas de autoengaño que tenemos. Y sin ir más lejos, ahora con todo el tema de la pandemia, entonces nos encontramos con que hay o han surgido muchas pseudoterapias en general, algunas de carácter pseudocientífico y otras ligeramente de mala ciencia. Y cómo esto se va entremezclando con la política, ¿cierto? Porque en última instancia una cosa es el conocimiento científico y otra cosa distinta es qué es lo que el poder político decide hacer y si es que acaso decide tomar en cuenta o no ese conocimiento científico o la falta de él al momento de decidir qué hacer en la población. ¿Cómo han visto ustedes este fenómeno a nivel internacional durante este periodo? Bueno, en relación a tus palabras, Luis, efectivamente, una vez terminado el seminario, en el conversatorio que hubo al final, que también lo podrán ver en nuestras redes sociales porque vamos a compartir el registro que quedó de toda la actividad, también surgió precisamente ese tema, preguntarnos por qué la reflexión acerca de qué es una buena teoría o qué no lo es, o la reflexión acerca de cómo definir el concepto de pseudociencia, sea o no en oposición al de ciencia, el tema de las políticas públicas, como el caso de la homeopatía que abordó Claudio, y en mi caso la historia de cómo las comunidades científicas debaten sobre temas candentes en sus respectivas áreas en distintos periodos de la historia. Pareciera ser temas muy académicos, muy desconectados de la realidad o de lo que está pasando. A alguna persona le pudiera parecer así. Pero la verdad es que si uno empieza a hilar más fino y profundizar en el análisis, se da cuenta que esas temáticas no están para nada desconectadas de la realidad, ni mucho menos de temas prácticos que son sumamente relevantes. Al final, en el conversatorio, precisamente en alguna ocasión yo expresé también para la audiencia que teníamos cuando se desarrollaba la actividad que
es importante ver que estas discusiones podrán parecer muy filosóficas, muy abstractas en ocasiones, o incluso desconectadas de la realidad y los problemas más acuciantes que tenemos hoy por hoy. Pues la verdad es que de esas discusiones dependen decisiones prácticas. Y yo mencionaba como ejemplo, por ejemplo, determinar qué proyecto de investigación se financia o no se financia depende de este tipo de discusiones, porque yo tengo que usar criterios lo más objetivos posible para determinar a qué voy a asignar recursos, teniendo sobre todo en cuenta que los recursos son siempre limitados y siempre finitos. Entonces, saber qué proyecto de investigación voy a financiar dependiendo de cuál es más plausible de una perspectiva científica depende de una discusión de ese tipo. Por ejemplo, también decidir qué tipo de medicamento o terapia vamos a financiar con recursos públicos también puede depender de este tipo de decisiones. ¿Qué tipo de terapias de salud vamos a permitir como legalmente eh, válidas o vamos a permitir que sean ofertadas dentro del sistema público de salud y financiadas muchas veces con recursos públicos? Entonces hay una serie de problemas prácticos y que tienen incidencia directa en la calidad de vida de la población que dependen de este tipo de discusiones. Entonces, si a alguien le dice la impresión de que estos temas son un poco desconectados de la realidad, la verdad es que la invitación es a profundizar un poco más en el análisis porque sin mucha dificultad se puede llegar a ver finalmente cuáles son las aplicaciones prácticas y con implicancias sociales que esto tiene. Bueno, pero no solamente en el tema de investigación científica, ya que, por ejemplo, en un país como Chile, donde la investigación científica no es grande, tenemos el problema de que necesitamos tener una masa crítica importante para determinar cuáles son las terapias o cuáles son las tecnologías que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Y no que nos vengan a meter cualquier cosa. En estos momentos, uno de los problemas que hay es que, por ejemplo, esto de la medicina china, que es un lobby tremendo y que en definitiva se quiere incorporar como medicina, digamos, ya tienen, digamos, en la OMS, digamos, tienen un lobby, ¿no es cierto? Entonces, también debemos contar con esa masa crítica de gente que esté informada, no solamente para el tema de la investigación. Claro, porque nos enteramos de que no solamente esto afecta a quienes diseñan la política pública, no solamente esto afecta el tipo de regulación que se hace ante los oferentes, sino que en última instancia, y que es el meollo del asunto, está en la formación de los demandantes de ese tipo de soluciones y de terapias, que es lo que motiva el que haya oferentes y que es lo que motiva el que haya la necesidad de regularla. Porque justamente el problema de la homeopatía no es que exista, no es que sea una pseudociencia, ni siquiera incluso es que haya gente dispuesta a ofrecerla. El problema es que hay gente que está dispuesta a consumirla. Y ahí, o pero aún, fomentarla como política pública. La homeopatía y otras más, digamos, cardiovascular, acupuntura, todo ese tipo de pintura, reiki. Y después terminamos destinando recursos públicos que ya son escasos y que pudiéramos estar destinando a cuestiones más importantes, sobre todo en particular en salud, y les terminamos destinando a financiar agüita con azúcar. Por eso mismo, lo importante es tener gente informada, ¿no es cierto? Gente que se dé cuenta cuando una cosa es y cuando no lo es. Nosotros, en definitiva, no estamos para que se prohíban este tipo de cosas, sino que la idea es que usted se informe, que las personas se informen. Y bueno, por ejemplo, en Estados Unidos ya la homeopatía se vende con un letrerito que dice, precaución, este medicamento no sirve para lo que dice que sirve. De hecho, al final del seminario también en el conversatorio surgió el tema precisamente acerca de qué hacer con esta forma de pseudoterapia con la homeopatía, que fue uno de los temas que se abordó en el seminario más intensamente, porque si bien es cierto el consenso científico es claro respecto de la validez de la homeopatía, que desde una perspectiva científica claramente no tiene mayor validez, también concordamos los miembros, los que participamos en la discusión,
en que en función de eso no hay razones para financiar ni tolerar su promoción dentro del sistema público. Pero también surgió la pregunta de finalmente qué hacer si pese a que no hay evidencia, pese a que no esté incorporada al sistema público, hay gente que quiere seguir creyendo en eso y seguir incluso gastando su dinero en ese tipo de terapia. Y esas preguntas también dan pie a una discusión súper interesante, sobre todo teniendo en cuenta que existen ciertos valores que son relevantes para muchas personas en la sociedad, como por ejemplo la libertad de conciencia, que una persona es libre de creer en lo que quiera, ¿cierto? Independientemente de si eso tiene validez científica o no. Y también surgió el tema relacionado con exactamente lo mismo de qué hacer, como por ejemplo con las formas de terapia propias de las culturas indígenas. Si tolerarlas o no dentro del sistema de salud, si rechazarlas, si prohibirlas o no prohibirlas. Entonces también ahí surge una discusión interesante y yo en particular recuerdo haber manifestado la opinión que sigo sosteniendo hasta ahora, que si se investiga una forma de terapia de salud que haya surgido en el seno de alguna cultura indígena o con alguna cultura tradicional cualquiera, efectivamente es legítimo que se abran cursos de investigación para poner a prueba finalmente la veracidad de las afirmaciones que emergen de esas tradiciones, las afirmaciones sobre salud. Pero resulta que si la evidencia científica, que pareciera ser el mejor estándar epistémico que tenemos hoy por hoy, con sus errores y todo, eh, llega a mostrar que esas afirmaciones no tienen mayor validez, eh, tendríamos razones de peso, por ejemplo, para determinar que los recursos limitados de que disponemos no podemos asignarlos cuantiosamente para financiar ese tipo de terapia, pero aún así surge el problema de qué hacer con que haya gente que quiera seguir creyendo en eso o no. Esa es una discusión que también da pie a una cuestión ético-moral y política que tiene que ver con cómo conciliamos distintas formas de ver la realidad, independientemente del dictamen de la ciencia sobre tales o cuales afirmaciones. Quiero, eh, quiero plantear, digamos, que cuando se habla de este tipo de cosas, en realidad no son terapias, son pseudoterapias. Y bueno, me imagino yo que las pseudoterapias sirven para las pseudoenfermedades. Y hay muchas. Me imagino yo que hay gente que se siente tranquila. O sea, bueno, yo recuerdo que mi abuela, eh, extrañamente en las tardes le da dolor de cabeza y con lo único que se le terminaba era tomándose una taza de té caliente. Entonces, hay mucho de eso. Por eso que no tiene sentido el estar prohibiendo este tipo de cosas, pero lógicamente, como los fondos de los países son acotados, no se deberían financiar mediante los recursos públicos. Pero sí, lo que hay que hacer es lo que anteriormente decía, es tener una masa crítica de gente informada, de gente que sepa exactamente lo que está haciendo. Y eso es bien delicado porque nadie puede saberlo todo y muchas veces nosotros descansamos en cierta institucionalidad que nos da confianza de que están haciendo bien la pega y que hacen por nosotros la revisión de aquello que sirve versus aquello que no sirve. Y según eso regulan si es que aquello se ofrece o no se ofrece en el mercado y cómo se ofrece, bajo qué condiciones. El problema que surge cuando este tipo de criterios se toman finalmente del aparato público y la prescripción de políticas públicas al respecto, es que después nosotros descansamos en un órgano que es fallido respecto a su función de garantizar la calidad de lo que se ofrece y la efectividad de lo que se ofrece. Básicamente de garantizar que las palabras tengan correlato con la realidad. Y ahí es donde se pone muy delicado que, por ejemplo, se autorice la comercialización de productos homeopáticos como si fueran efectivos, recurriendo a argucias publicitarias para saltar o zafar tal o cual artículo del reglamento ético, ya hablemos del legal, para poder vender, por ejemplo, productos de homeopatía como efectivos contra el resfriado. Aquí no podemos sino recordar el caso que más o menos ganamos hace algunos años respecto a este producto Oscillococcinum, que es un menjunje, una pócima homeopática, supuestamente para
acabar con los síntomas de resfrío en su momento. Ahora ya no sé cómo le han cambiado el eslogan a esta altura, lo han cambiado varias veces. Que nosotros en su momento dirigimos una denuncia al Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria porque hacían calificaciones absolutas en respecto de salud. Y fue respecto a ese punto que ganamos el litigio ético. Eh, no obstante, no ganamos el referente a la falta de efectividad, porque a nivel del Instituto de Salud Pública, ellos se limitan a verificar que lo que se está ofreciendo no cause daño directo, que es el caso de la homeopatía, que son grajeas de azúcar chiquititas, pero no necesariamente certifican su efectividad, sino que aceptan por secretaría unas cosas impresas que las llaman paper, que demostrarían que esta cuestión funciona. Y bastándoles eso, autorizan el producto y además le autorizan ciertas glosas publicitarias para poder utilizar en la publicidad, la cual habrían transgredido en esa ocasión que nosotros denunciamos porque están autorizados para otra cosa. Entonces, pero tenemos un claro ejemplo y hay más ejemplos. Y ahora con el tema de la pandemia, han surgido otros intentos ya no necesariamente ya derechamente pseudocientíficos como es la homeopatía, sino que como obcecación política, aplicando malos criterios científicos respecto de la promoción de ciertos productos para combatir al coronavirus, como vendría a ser el caso de la, ¿cómo se llama? Cloroxiquina, que sería este medicamento que se utiliza contra la malaria y que ha sido profusamente recomendado por Trump en Estados Unidos, por Bolsonaro en Brasil y vais a saber por cuántos otros más, causando problemas en la población, porque no deja de ser un producto con efectos adversos. Recuerdo el caso de China, uno de los primeros médicos que salió el caso, que se hizo pedazos su hígado, quedó café y se murió, ¿ya? Por el tema de, creo que sería una bilirrubiremia, algo así. Y no sé qué otro tipo de paparruchas han visto ustedes que se han ido ofreciendo, este tema de hacer gárgaras con agua caliente, gárgaras con, ya no me acuerdo si bicarbonato de limón, que siempre sale al baile. Bueno, yo recuerdo que hace unos años atrás, justamente esta pócima homeopática se vendía con el nombre de vacuna homeopática. Yo recuerdo que en ese momento mandé algo al Ministerio de Salud diciendo que si la palabra vacuna estaba bien empleada. Bueno, la verdad que no me respondieron jamás, pero utilizar la palabra vacuna, yo ya lo encontré en una subida por el chorro increíble. Respecto a ese mismo punto de la vacuna, recuerdo efectivamente, hace ya varios años, que, claro, justamente vendían esta vacuna homeopática y yo por trolear nomás, me fui a acercar a la persona, esta era de farmacia Canop, que me dieron una vacuna homeopática, porque tenía un abuelito que estaba muy viejito, que se podían resfriar. Y me las dio, y la tipa era químico farmacéutico. Entonces me dio un set como de prueba para una semana, ya no me acuerdo, la pasé tomando como 3 veces al día, por no sé, 5 días, 7 días, alguna cosa por el estilo. Todavía la cuestión fue mentira, puro chamullo. Entonces mientras la tipa me iba dando la explicación, yo pesqué todos los frascos y me los tomé todos juntos. Y la tomé como un suicidio homeopático ahí in situ. Porque bueno, me advertía que no, que era cada 8 horas, que no la fuera a tomar más seguido, porque, y me pregunté por qué no, que voy a hacer mal. Entonces, cuando me los tomé todos, me quedo mirando así con ojos de sapo. Y me decía que por qué había hecho eso. Decía, bueno, pero si esto, ¿cómo se produce? ¿No? Que era azúcar, ¿cierto? Con agüita. No, pues no sé nada. Entonces, y la tipa como que cuando ya cachó que la había pillado, que estaba vendiendo la poma. Me dice, bueno, entonces si sabe cómo funciona, ¿para qué me los pide? No podríamos decir, ¿para qué me los pide? ¿Para qué molesta? No sé, ¿para qué los compro? Y claro, casi como si la culpa fuera mía por buscarlo, cuando en realidad la culpa es de ella por andar ofreciendo una cuestión que sabe que es una charlatanería. Y casos como esos, bueno, yo no sé cuántos estragos han causado, todos los enfermos de gripe reales que ha habido, viejitos, niños, a lo largo de los años tomando homeopatía en vez de tomar alguna otra cosa o pensando que con eso iban a estar protegidos en vez de ponerse la vacuna real. Sería interesante y sería un ejercicio macabro de levantar muertos asociado al tema. Recuerdo, a propósito de lo que acabas de mencionar, Luis, que hace un año o quizá un poco más en España, ya la APEP, que es la Asociación de Protección a los Enfermos o Pacientes frente a las pseudoterapias, no me acuerdo qué significa la sigla exacta, y hicieron una investigación
que buscaba estimar precisamente cuántas personas podrían estar muriendo en el sistema de salud producto de pseudoterapia. Y según las conclusiones a las que llegaron, había un número importante de muertes que podrían atribuirse a eso. Igual hubo cierta discusión acerca de la metodología que utilizaron. Igual hubo otras personas del movimiento escéptico español que cuestionaron un poco la metodología de esto, pero no deja de ser interesante, independientemente del margen de error o las incertezas que pueda tener esa investigación en particular. No deja de ser interesante hacerse la pregunta, porque si no nos hacemos esa pregunta, difícilmente se van a emprender investigaciones que se orienten en ese sentido, y sería muy bueno conocer esa realidad y tener alguna estimación lo más fundada posible al respecto. Claro, bueno, esos casos ya son trágicos de gente que llega a reemplazar, digamos, la terapia que sí funciona por alguna charlatanería. En España incluso han habido juicios al respecto de eso. Hace un par de años recuerdo de un chico joven, digamos, que estaba afectado de cáncer y murió. Bueno, el papá presentó el caso porque habría muerto porque sencillamente dejó su tratamiento médico por seguir esto. Eso ya es terrible. Aquí, por lo menos en Chile, según la legislación, tengo entendido que se deberían usar como terapias complementarias, que es, digamos, otra forma de bypassear el asunto. Si no funciona la terapia, es que la terapia normal es mala. Y si funcionó, es gracias a la pseudoterapia. O sea, también es una cosa de bypassearse la ley. Pero de esa manera, supuestamente se asegura de que el paciente no pierda, digamos, su terapia. Y al parecer en España lo que pasó es que es posible reemplazarla. En ese caso se entiende como terapia alternativa, o sea, no sé alternativa a qué, pero una forma de bypassearse eso de terapia alternativa es decir terapia. Complementaria. Las CAMS, ¿ya? Oye, a propósito, ese caso que tú mencionas de España, justamente ese muchacho que murió era el hijo bueno, de este padre, que ese padre no solamente presentó recursos, sino que él fue justamente el fundador de la APETP, la Asociación para la Protección del Enfermo ante las Terapias Pseudocientíficas. Fue ese padre. Y al final perdieron el caso, pero no porque... bueno, el caso es lo que se conoce como intrusismo terapéutico, que es cuando justamente se entrometen e interfieren con un tratamiento que es efectivo para alguien que realmente lo necesita. Eso está penado en España. Lo que ellos no pudieron demostrar, que a propósito este cabrón estaba con un gurú ahí que lo hizo hacer no sé qué cosa natural y al final se murió, lo que no pudieron demostrar fue que el abandono que hiciera este muchacho que murió de cáncer hubiera sido consecuencia de una indicación que le hubiera dado el gurú, que entre ellos sabían que así había sido, pero no fueron capaces de poder demostrarlos en un juicio. Entonces, a nivel de juicio, no quedó demostrado que el niño o el muchacho hubiera abandonado la terapia porque el gurú se lo dijera, sino que perfectamente lo podría haber abandonado por voluntad propia, así nomás. Y en ese caso no se configuraría el delito de intrusismo terapéutico y finalmente el caso se sobreseyó a este gurú de lo que se le acusaba. Sí, de hecho, como comentario a lo que mencionó Mario, yo no estoy seguro de que la legislación española sea muy diferente a la legislación que tenemos en Chile. Respecto de eso, no creo que la legislación en España permita que una persona abandone una terapia científicamente fundada para igual legalmente meterse a otro tipo de terapia pseudocientífica. Yo no creo que la legislación sea explícita permitiendo algo así. Lo que ocurre es que sea cual sea la legislación, una persona, por razones incluso hasta bioéticas, siempre tiene el derecho a elegir si quiere someterse o no a tratamiento y a qué tratamiento someterse. Por lo tanto, va a estar siempre la posibilidad que aprovechan los charlatanes, por supuesto, de convencer a una persona para que abandone un tratamiento y siga sus recomendaciones, la mayoría de las veces a un costo muy elevado o al menos un costo que no es cero, por supuesto. Entonces, esa posibilidad, independientemente de la legislación, va a estar. Y como parece demostrarse en ese caso de este muchacho español, cuyo padre es fundador de esta organización, fue difícil probar y
al punto de que perdieron el caso. Entonces eso es una de las cosas, pero hay que tener en cuenta que además de casos flagrantes, los que una persona abandona un tratamiento con riesgo real, directo y efectivo de muerte, como el caso de este muchacho del que hablábamos, también están todos los otros casos en los que una persona no llega a tiempo a un tratamiento efectivo por haber perdido tiempo valioso practicando una o más formas de pseudoterapia. Entonces también es un riesgo que tiene consecuencias finalmente y en ocasiones consecuencias de muerte. Y también podríamos decir que puede haber un número importante de casos en los que el tiempo que la persona sigue una o más formas de pseudoterapia quizás no termina en muerte, pero sí puede terminar afectando seriamente la calidad de una vida de una persona, y eso también es un perjuicio que sería bueno cuantificar también. Por eso menciono que sería interesante que se hicieran más investigaciones como esta que intentó la PEP, al parecer con algunos problemas metodológicos, pero de todas formas el esfuerzo lo considero valioso y sumamente necesario. Y lamentablemente estas cuestiones nunca terminan de empeorar porque una vez que se abre la puerta a tratamientos mágicos, ¿qué detiene a dar crédito a otro tipo de cuestiones todavía más descabelladas? Y no es que se trate de una pendiente resbaladiza, pero cuando falla la validación epistémica de lo que se está proponiendo como terapia, perfectamente puede aparecer como válido, y de hecho aparece como válido, no es solamente un hipotético, sino que en efecto ocurre que se recurre a prestaciones de servicios mágicos, ya sea de contactismo o de intervención espiritual o brujerías varias, curaciones a distancia, y tenemos un caso ahora último reciente, bueno, cosas que ocurren ya en el mismo Chile regularmente, que son, por ejemplo, el tema de los exorcismos, donde la Iglesia Católica, ya hace algunos años, no sé cómo estará hoy en día a estas alturas, pero ya de Vaticano tenían asignado en cada parroquia algún personaje ahí experto en exorcismos para prestar el servicio a la comunidad según la comunidad lo requiriera. En el mundo evangélico es bastante habitual el asunto, y terminan haciendo una suerte de introducismo terapéutico en el sentido que mencionaba Felipe, de que provocan una pérdida de oportunidad terapéutica, porque en vez de atenderse a lo que sea que se tengan que atender de forma ya sea psiquiátrica o médica, terminan recurriendo a estos chamanes del siglo, bueno, digo siglo XXI, pero tienen bastante más siglos, pero son chamanes finalmente, y llega ya también a la práctica derechamente de la brujería. Ha habido casos de gente que cree realmente en eso, y el brujo se ha puesto a extorsionarlo, y ha habido casos de que han matado al brujo, ¿cierto? Y hace poco, esta semana, en Guatemala fue la noticia de un hombre que fue acusado de brujería y de haberle hecho mal al, a su comunidad, producto de lo cual fue, bueno, como siempre se hace con los brujos, ¿cierto? Quemado vivo, y lo lincharon, lo cual abre interrogantes sobre el tema desde el uso legítimo de la fuerza e ilegítimo de la fuerza, a vislumbrar qué es lo que ocurre en la sociedad cuando se da rienda suelta a este tipo de creencias. Y acá en Chile no estamos muy lejos, es muy habitual ver cómo la gente recurre a mediums, a sanadores de casas, limpiezas y cosas por el estilo. Bueno, justamente yo estuve leyendo la noticia, es súper clara, ¿eh? Fueron grupos de cristianos los que hicieron ¿cuánto se llama? Esta inquisición, digamos. Y sencillamente lo quemaron al tipo por brujo. En el foto fue un choque de creencias. Y de hecho, los tipos no permitieron que llegara la policía, ni siquiera hasta que lo quemaron. Cuando lo quemaron, recién pudo entrar la policía a donde ocurrió este hecho. Sí, a mí me gustaría poner de manifiesto el hecho de que en esta pandemia, tanto en Chile como en el mundo, hemos tenido una cantidad muy numerosa de ejemplos de cómo la religión, en sus distintas formas y manifestaciones, se ha erigido como una verdadera tara para todos los esfuerzos tendientes a cuidar a la población y a resguardar la salud de la población. Ya hemos visto como en Chile, por ejemplo, organizaciones religiosas tanto católicas como evangélicas, y de seguro de otro tipo también, han seguido haciendo reuniones masivas pese a las recomendaciones de los expertos y sin importarles mucho, al parecer, el hecho de que si ellos se contagian no solo se perjudican ellos mismos, sino que perjudicarían a cualquier persona que tenga algún tipo de contacto con ellos. Hemos visto numerosos ejemplos de eso. Desde el inicio de la cuarentena, incluso hasta el día de hoy, siguen apareciendo ejemplos de esto. Lo que pasó en Guatemala, de lo cual yo no estaba muy al tanto, pero
tampoco me sorprende y se constituyen en evidencia adicional de algo que sabemos desde hace siglos, que es que las religiones son las principales fuentes de comportamiento irracional, dado que su forma de validación y su forma de justificación fomenta la credulidad. O sea, la fe no es otra cosa que creer en algo independientemente de la evidencia que exista. Cree en esto porque esto es bueno, por palabra de Dios, y no te ofrezco ninguna prueba de eso. Entonces, dado que distintas formas de religión fomentan un comportamiento irracional y la asunción de creencias irracionales, no es raro que las personas luego, en consecuencia, terminen comportándose de manera irracional. Aquí no se trata de decir que la gente no tenga prohibido creer en el Dios que quiera, no ese es el punto. El punto es que independientemente de tu creencia, tú no puedes tener un comportamiento que sea muy nocivo para el bien común, y por eso la legislación debe resguardar eso. Pues seguimos viendo cómo la religión precisamente se termina mostrando como un obstáculo finalmente para el bienestar de la población. Aparte de lo trágico del caso mismo, una cuestión que me llamó profundamente la atención era el de que esto de que hubieran impedido el paso de la fuerza pública y que la fuerza pública no se hubiera abierto paso a la fuerza como fuerza pública que es. Quizás por un tema de evitar enfrentamientos mayores, quizás por un tema de quizás a lo mejor ellos también creían en lo que está ocurriendo adentro. Vayas a saber qué forma de clientelismo o incumplimiento del deber ocurrió ahí. Pero es delicado porque al final lo que ocurre es que esa gente ejerce un dominio en ese territorio que es paralelo a la legislación que ampara el derecho debidamente representado de la población. Entonces hay un afán hegemónico en ese sentido de la religión, que es en el cristianismo y en el judaísmo, sobre todo en el cristianismo y en el islam, es bastante notorio, es bastante explícito, pero que muchas veces se pasa por alto, y en circunstancias como esta es que se pone de manifiesto, porque efectivamente ocurre esa hegemonía, se lleva a cabo cuando se impone por la fuerza, ¿cierto? Tanto la validación de lo que se considera justo bajo ese paradigma, como la arrogancia de la potestad de realizar lo que ese paradigma prescribe, en este caso es matar al brujo a fuego. Bueno, ahora esto de la superstición es algo bastante animal, ¿eh? Se han hecho experimentos con palomas, con primates, de cómo se constituye una superstición. En el caso de las palomas, que el libro se llama ¿Por qué creemos en cosas raras? Pseudociencia, superstición y otras confusiones en nuestro tiempo. Es un muy buen libro en el cual Shermer trata de explicar, digamos, este tipo de fenómenos. Lógicamente él es un historiador de la ciencia, lo va a enfocar desde su perspectiva. Hay muchos más libros que lo explican desde de otras ópticas, digamos. Pero en particular este libro de Michael Shermer es muy bueno para entender este tipo de cosas. ¿Recuerdas a grosso modo de qué versa el libro? Bueno, básicamente Shermer hace un análisis de creencias raras que él va encontrando, incluso llega a determinar que no es algo atribuible solamente a la ignorancia, sino que da como un ejemplo de un científico, no recuerdo el apellido, Tyler, no recuerdo el apellido, que el tipo le dio esto que se da ahora a llamar la enfermedad del premio Nobel. Claro, que este tipo no alcanzó a ser premio Nobel, pero igual tenía una serie de creencias extrañas. Entonces, no era algo privativo de lo que nosotros siempre pensamos, de que las personas inteligentes no creen en tonteras, sino que hay veces que las personas inteligentes las defienden mejor incluso. De hecho, si bien es cierto, reconozco el valor de la obra que acabas de recomendar, pero también la conozco, de Michael Shermer, que también tiene otra obra muy valiosa. Shermer era una figura emblemática del escepticismo norteamericano. Podríamos decir que también Michael Shermer ha sido ejemplo de lo mismo que él manifiesta en el libro, porque él, siendo una persona muy inteligente y que ha sido un aporte en distintas temáticas, en distintas áreas, con varias de sus publicaciones y su trabajo en general, también ha sido profundamente criticado por otros miembros del escepticismo norteamericano y por intelectuales también de diversas procedencias, por el hecho de haber hace un tiempo atrás, por ejemplo, haber suscrito esta idea de que los nazis eran un grupo político de izquierda,
contra lo que mucha evidencia historiográfica manifiesta, y también ha sido sumamente criticado por defender ciertas posiciones político-económicas como el libertarismo económico, y también ha sido criticado por sostener un poco de manera dogmática algunas ideas de ese tipo. Así que, sin dejar de reconocer el valor y el aporte que el autor tiene, que de hecho lo tiene, considero que es digno de ser leído y conocido, también podríamos advertir también con que el autor mismo tiene algunas otras posiciones que también son dignas de ser analizadas críticamente. Bueno, claro, ahí ya estamos en el tema ideológico, ¿no es cierto? Hay ideologías que necesitan que la historia no sea como lo que fue, sino que entramos en temas así que necesitan que la historia haya sido de determinada manera para confirmar mi ideología, digamos. No sé, o sea, el negacionismo del holocausto, etcétera. Pero eso ya también es parte del ser humano, de este pensamiento dual, digamos, que nos da el tema ideológico, digamos, de izquierda a derecha, blanco negro, siempre andamos pensando en esto y lamentablemente cuando estas cosas se llevan a extremo, tienen trágicos resultados para la humanidad. Como por ejemplo el quemar a brujos, ¿cierto? En lo personal, en cuestiones individuales, o las cacerías de brujas, ¿cierto? O prescribir hidrocloroxina o hidrocloroxiquina en un país completo afectado por el coronavirus y ese tipo de cuestiones, que no dejan de ser tremendamente graves. Y efectivamente ahí es donde más relevancia cobra todavía el tema del debate epistemológico y la demarcación científica y el rechazo a la pseudociencia en general. Antes de ir terminando, quería que nos hiciéramos cargo de un comentario que nos llegó. En general hemos tenido al parecer buena recepción, sobre todo desde que empezamos a publicar el temario de lo que se conversaba en cada capítulo, pero hubo un comentario en particular que decía que en este programa solamente emitíamos opiniones sin fundamento, opiniología libre, sin referencias ni nada, y que era una pérdida de tiempo escucharnos. Bueno, ese juicio ya corresponderá a cada auditor realizarlo. Solamente nos baste por lo menos precisar que efectivamente este es un programa de emisión de opinión, por lo tanto quizás lo raro fue haber esperado otra cosa de este programa. Opinión de participantes de la Asociación Escéptica de Chile y algunos simpatizantes, y tampoco es un journal científico, así que quien quiera puede tener muchas mejores fuentes que esta para informarse. Aquí estamos en realidad compartiendo, socializando, viralizando y socializando conocimiento de las cosas que han estado aconteciendo en la última semana, pero además buena parte de lo que conversamos ha sido publicado efectivamente en la página de Edge. Entonces, si bien puede que no hayamos puesto directamente los enlaces en la descripción del capítulo, casi la totalidad de ellos están o estarán o han estado pronto o próximos en el tiempo, porque también los vamos publicando de forma diferida en nuestro timeline, principalmente en Facebook y Twitter. No obstante, cabe recoger de guante y en la medida que vayamos, al menos sobre todo cuestiones que valgan más la pena. O sea, que hay cuestiones que le decimos son tan generales, por ejemplo, no sé, puede decir que mataron un brujo en Guatemala. Busca en Google, no sé, pues, brujo quemado en Guatemala y ya está. O rapidito se llega a la noticia. Tampoco es que sea una cuestión, una exclusiva que estemos aquí. No una exclusiva, no estamos haciendo investigación científica ni estamos haciendo un tremendo descubrimiento. Estamos comentando sobre el acontecer noticioso a propósito de los intereses escépticos y que definitivamente nunca falta tema para conversar. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Sí, concuerdo contigo. De todas formas, me parece que efectivamente hay que hacerse medianamente cargo de la crítica y efectivamente dar las explicaciones del caso. Nosotros tenemos otro podcast que se llama El Poder de la Duda, que efectivamente tiene otro formato y suele abordar un tema en específico en profundidad y comúnmente contando con algún entrevistado o entrevistada especialista en el área en cuestión. Entonces, en ese podcast efectivamente pueden encontrar contenido mucho más apegado a la evidencia científica y desarrollado más en extenso, como un tratamiento riguroso y delicado de cada tema requiere. Este podcast efectivamente tiene otro propósito, ¿ya? Se llama Escépticos del Más Acá, haciendo un juego de palabras, cuestionando un poco la idea o la creencia en el más allá. Entonces nosotros somos del más acá, pero también el más acá se refiere a que tratamos de abordar temáticas que son contingentes, una temática de cosas que están pasando recientemente en la semana, ya sea en nuestro país, Chile, o en el mundo, que son relevantes para el escepticismo o que al menos sirven como un buen ejercicio para ejercer una reflexión crítica y una reflexión escéptica. Por cierto que hay mucho de opinión, pero de todas formas busca ser una opinión fundada, ¿no? Y
tampoco habría problema que si después se muestra evidencia que no haga cambiar de opinión, señalarlo, no hay ningún problema. Pero efectivamente esto es una conversación que trata de acercar ciertos temas a algunas personas, y a propósito de temas contingenciales tratar de proponer una reflexión un poco más crítica y para que personas que se están recién acercando a las temáticas propias del escepticismo y pensamiento crítico vean que también a partir de la cotidianidad es posible tratar de ejercer las cualidades críticas de pensamiento. Muy de acuerdo, sobre todo con eso de que lo que tratamos de hacer es que nuestras opiniones tengan fundamento, ¿no? No son no es opiniología barata, digamos. Salvando, por supuesto, que quizás la recomendación venga demasiado cerca, pero hacemos el mejor esfuerzo, por lo menos. Y si no, bueno, siempre está la posibilidad de replicar ahí mismo en los comentarios alguna cuestión que salga, que nos pegamos un tortazo muy grande. De eso nadie está libre. Muy de acuerdo. Así que bueno, eso es lo que estaría haciendo en este 11º capítulo, y como decía Felipe, les dejamos invitados también a que alguna atención le presten, por favor, a este podcast de Poder de la Duda paralelo a este, y por supuesto atentos siempre a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, también Instagram, y ciertamente a la próxima publicación del próximo capítulo de este podcast Escépticos del Más Acá. Hasta pronto. Adiós, muchachos. Adiós, muchas gracias por la participación de ustedes también. Y estamos atentos a sus comentarios. Que estén muy bien, que pasen una buena semana.